José María Agüera Lorente, que es el ponente que tenemos hoy, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y de Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Actualmente trabaja como profesor de Filosofía en el Instituto Padre Suárez, aquí en Granada Capital, en el que trata, tarea ardua, trata de aficionar a los jóvenes estudiantes en la práctica del libre pensamiento y de la racionalidad. Es autor de numerosos artículos en diferentes medios, el último de ellos en Ideal, también en medios digitales como Filosofía en la Red, Escépticos, Rebelión, Nueva Tribuna, y por supuesto la mayor parte de ellos, por lo menos una veintena que recuerde, están disponibles en nuestra página web laicismo.org. José María, amante del conocimiento, la reflexión, el pensamiento crítico y los valores de la modernidad frente a ese güero posmodernismo que nos invade cada día, y sobre todo su última versión, la posverdad, que han terminado convirtiendo el espacio público en un mero expositor de privacidades que nos distraen y alejan del verdadero sentido de lo público, un concepto que es tan importante para el laicismo, por lo que representa, digo, este concepto del ámbito público de interés general y de universalidad para toda la ciudadanía. Un posmodernismo que, como él mismo dice en algunos de sus artículos, confunde la verdad con la transparencia para llegar a un relativismo cuasi absoluto o dar valor a un falso eslogan de pseudodemocracia, de aquello de todo es respetable, eludiendo toda responsabilidad intelectual para razonar y demostrar lo que es verdad y lo que no es tan verdad, y al final torna estéril el diálogo, puesto que a veces se habla de cosas bien distintas. De esta reflexión, de este análisis crítico, de esta capacidad de pensamiento analítico que tiene José María, es un ejemplo ese artículo Emancipación laicista, escrito tras la conferencia del Día del Laicismo en la Facultad de Política en aquella ocasión, en el que, tras reconocer los argumentos y valores de Henry Peña, reflexiona sobre algunos aspectos del laicismo en el siglo XXI. Plantea cómo el proceso arrollador de la globalización que vivimos actualmente lleva a muchas personas y grupos a refugiarse en lo tribal, en lo comunitario, algo bien alejado del universalismo que representa el ámbito de la laicidad. Y ante ello se pregunta, ¿puede resultar de interés para esta gente que se agrupa en torno a lo tribal esa emancipación laicista, que es internacionalista, humanista, racionalista, es decir, que es proveedora de unos valores universales y no de unos valores particulares y comunitarios? Y termina poniendo de manifiesto el riesgo de convertir la laicidad en un dogma, esperemos que nunca sea así, si no se integra en la cultura y en los valores sociales de nuestra sociedad, y esperemos que eso sea así y que cada vez más gente incorpore los valores que representa el laicismo como un elemento propio de nuestra sociedad. Como José María tiene muy claro que el laicismo es un mensaje que no puede predicarse como hicieran nuestros antepasados con el Evangelio, y desde luego no es nuestra intención, ni la de Granada laica, ni la de Europa laica, ni la del Seminario Galileo Galilei, entrar en unos procesos de evangelización, por supuesto. Escuchemos pues sus argumentos y tengamos después un animado coloquio sobre esos fundamentos o esa fundamentación filosófica del laicismo, que es el tema que hoy nos convoca. Y así que te toca a ti ya y es tu turno de palabra. Pues muchas gracias. Me voy a retirar para que se pueda ver la diapositiva. Si yo hubiera intentado
redactar una presentación no me hubiera salido tan bien. La presentación me hace mejor de lo que soy, creo. Ahora lo veremos después. Bien, efectivamente considero que una de las obras fundamentales de la filosofía es siempre poner el foco en aquello que damos por sentado. Y por eso esa última referencia que ha hecho al último de mis artículos Manolo va efectivamente en un sentido con un enfoque autocrítico y autorreflexivo. Cuando Manolo me pidió hace un año que hiciera, en fin, una disertación acerca de la filosofía y la laicidad, bueno, yo pensé, bien, pues filosofía y laicidad me deja, digamos, un margen de libertad para moverme yo y escoger aquello o aquellas cuestiones que me parezcan más interesantes o las que yo me pueda defender mejor. Pero luego, en un correo posterior, y a traición, de broma, me dio el título ya hecho y yo no le dije que no, es decir, que él me daba la opción de cambiarlo y yo lo acepté, ¿no? Eso de fundamentación filosófica del laicismo, sin embargo, resulta contundente, no me lo negarán ustedes, ¿no? Es decir, suena a primer volumen, fundamento filosófico del laicismo, segundo volumen, epistemología del laicismo, tercer volumen, ¿no? Y puede parecer aquello como una magna obra filosófica que luego yo estoy muy lejos de pretender hacer aquí, porque entre otras cosas lo que ocurriría es que me quedaría solo al final, seguro, y la gente, ustedes, pues, sin misericordia ninguna abandonarían el lugar que ocupan. Así que, bueno, digamos que fui presa en ese momento en el que recibí el correo y leí el título que se me proponía, fui presa del síndrome del padre de Mafalda. No sé si conocen el síndrome del padre de Mafalda. Probablemente, pues, algunos de ustedes haya leído con profusión a Quino y conozcan el personaje de Mafalda. Mafalda, pues, es una niña argentina que tendrá como 7 u 8 años, le pasa como al Bart Simpson, ¿no? Que eternamente tiene la misma edad, pase el tiempo que pase, aunque los Simpsons se entrenaran ya hace creo que 25 años o por ahí, ¿no? Pero a Mafalda le pasa 3/4 de lo mismo. Entonces Mafalda, en una de las tiras, bueno, el autor de Mafalda es Quino, que es un dibujante argentino de mucho prestigio. En una de sus tiras, entonces, Quino pone a Mafalda, que ya ven en la primera viñeta que lleva un taburete, una mesita, se la coloca a su padre, ese señor es su padre, se la coloca delante, le lleva su jarra, su vaso de agua, como yo los tengo aquí ahora, y se planta el padre y le pregunta, ¿qué es la filosofía, papá? Entonces, la siguiente tira, Quino nos muestra la secuela de esa situación, que es la siguiente. Miguelito visita a Mafalda y Mafalda le dice, ayer le pedí a mi papá que me explicara qué es la filosofía. Y, señor el padre, Bueno, pues 3/4 de lo mismo me pasó a mí, ¿no? Es decir, esto es un asunto que requiere una reflexión seria, ¿no? Aunque pudiera parecer, y de hecho, bueno, aquí llevamos reuniéndonos bastante tiempo, yo vengo cuando puedo, y tratamos, digamos, de cuestiones y de conceptos y de ideas que muchas veces damos por supuesto, que sabemos lo que significan lo que son. Ese es el riesgo que yo creo que representa muy bien el Roto, un dibujante que seguro ustedes conocen a través de la prensa y que publica en El País habitualmente. Ese es el riesgo de dejarse llevar por lo que el Roto aquí en este dibujo llama el piloto automático. El piloto automático, qué gran libre. Y esta es una experiencia que tenemos los profesores, ¿no? Sobre todo los profesores de filosofía, cuando nos salimos del guión preestablecido, que suele ser que, bueno, pues hay que enseñar unos contenidos, hay que examinar esos contenidos, entonces todos sabemos a qué tenemos que atenernos, y el profesor, digamos, que exige lo que los alumnos saben que tienen que luego dar en ese examen. Cuando nos salimos de ahí y uno dice al alumno algo así como, piensa por ti mismo, no te voy a dar unos contenidos definidos que tengas que, digamos, asimilar y luego devolvérmelos de alguna manera vomitados, sino que te planteo cuestiones abiertas, quiero que pienses, pues hay una especie como de sensación o estado de ansiedad que uno puede observar, ¿no? Y que se expresa
a veces con la frase muy típica de me estoy rayando, profesor, no me raye, es decir, empieza uno a hacer preguntas, a veces también utilizando el método socrático. Como saben ustedes, el método socrático consiste en preguntar para que te respondan, volver a preguntar para que te vuelvan a responder. De esta manera, poner al interlocutor ante la evidencia de sus propias contradicciones y hacerle avanzar de manera autónoma en una reflexión sobre aquello que cree que sabe, pero que en realidad no sabe. Bueno, pues, fundamental filosóficamente, entonces, eso que se supone que yo voy a hacer aquí modestamente en relación con el laicismo, ¿qué supone? ¿Qué implica? Bueno, pues yo creo que es equivalente a justificar racionalmente. Ahora, justificar racionalmente, pues, también resulta un sintagma que habría que desmenuzar para poder entender lo que se quiere decir, ¿no? Esto se podría traducir de una manera mucho más sencilla, con una pregunta, ¿no? Una pregunta simple del estilo de, vale, laicismo, pero ¿por qué? Y todos estamos a favor, bueno, pues no lo sé, lo digo suponiendo. Ya lo estoy haciendo mal, pero lo estoy suponiendo, ¿no? Pero bueno, supongamos que aquí todos coincidimos en que estamos a favor del laicismo. Vale, bien, pero ¿por qué? Bueno, entonces justificar racionalmente implica que no demos por supuesto. Entiendo. Implica que no tendamos a asumir que lo que creemos como cierto es realmente cierto, sin más. Hay una frase de Mark Twain que yo vi en una película magnífica que se titula La Gran Apuesta, sobre la hecatombe financiera de hace supuestamente ya 10 años, y la frase de Mark Twain era: lo que nos pone en problemas no es lo que no sabemos, sino lo que creemos cierto, pero no sabemos. Claro, eso oculta la ignorancia. De alguna manera se podría decir que es la ignorancia de la ignorancia o la ignorancia elevada al cuadrado, si se quiere, ¿no? Es la idea que ya Platón, la alegoría de la caverna, expresaba mediante la imagen de esos visioneros, ¿no? Que están en el interior de la caverna mirando desde que son chiquititos las sombras que toman por la realidad. No tienen manera de saber que lo que toman por sombras no son más que sombras, porque es lo único que ven, y siempre han visto lo mismo. Así que me parece que ese no dar por supuesto es un paso necesario en ese justificar racionalmente. Otro segundo elemento que creo que incluye ese ejercicio de justificación racional es la identificación de creencias. Identificar creencias no es fácil, porque todos queremos mucho nuestras creencias. Lo reconozcamos, no lo reconozcamos, nos gustan nuestras creencias nos dan seguridad, y no me estoy refiriendo únicamente a creencias religiosas, estoy refiriendo a creencias de toda índole. Nuestras creencias nos dan seguridad, nos hacen sentir que las cosas tienen sentido, que son congruentes, nos dan un sentido de identidad propia y sobre todo contribuyen a mantener la homeostasis psíquica. Es decir, bueno, pues no soy mala persona del todo. Hombre, esto que he hecho, que no debería haber hecho quizás así, pero sí, tengo excusas porque en realidad yo no soy así. En realidad esto ha sido por las circunstancias que... Entonces, nos hacemos trampas continuamente. Es muy fácil que nos autoengañen. Un psicólogo, bueno, psiquiatra, mejor dicho, psiquiatra español, pero que se tiró muchísimo tiempo en Estados Unidos, llegó a ser director del Servicio de Salud de Nueva York, quiero recordar, que es Luis Rojas Marco, utiliza la expresión mentiras vitales para referirse. Pero es que además hay lo que podríamos denominar un fondo creencial, del que habló José Ortega y Gasset, el filósofo español del siglo pasado, creo que murió sobre 1950 o así, que insiste en la idea de que hay creencias que se nos ocultan. Hay un subsuelo creencial, un fondo creencial en el que nos encontramos, en el que vivimos, que somos esas creencias y que no somos conscientes de que las tenemos. No lo somos porque forman parte de lo necesario para poder vivir y para poder hacer lo que hacemos. Porque si no, no habría forma de vivir, sencillamente. No podemos, es inoperante desde el punto de vista práctico estar continuamente poniendo en duda
todo lo que pensamos o tomamos como supuesto para hacer cosas, porque eso nos paralizaría. Hay que asumir de una manera práctica pues que ciertas cosas son de una determinada forma y tirar para adelante. Están ahí en ese subsuelo que dice Ortega y Gasset, que es difícil que nosotros podamos, por tanto, sacar a la superficie y conocer, salvo que la realidad nos pegue un pedazo de guantazo y entonces resulta que decimos, hostia, esto que yo había pensado que era así, resulta que no es así. Y entonces te lo replanteas. O bien tengas el vicio de la filosofía. Y entonces también puedes ahí hacer un ejercicio consciente y esforzado por tratar de sacar a la luz esas creencias que normalmente están ocultas. Pero bueno, ni aún así muchas veces se consigue, ¿no?, identificar las creencias. Por tanto, es un arduo ejercicio, pero necesario para esa justificación racional que estamos buscando. En tercer lugar, creo que el análisis lógico es fundamental, obviamente. Inferimos de manera arbitraria muchas veces, es decir, pensamos lo que nos da la gana. Tendemos a pensar lo que nos da la gana, lo que nos conviene. Somos muy, digamos, viva la Virgen a la hora de sacar conclusiones. Entonces, claro, ahí por tanto hay que hacer también un ejercicio serio de rigor y someterse a la normatividad racional que es la lógica. Y que en un momento determinado nos puede salvar, digamos, también de esa tendencia a hacernos trampas a nosotros mismos. En cuarto lugar, creo que la justificación racional en que consiste la fundamentación filosófica exige un estudio de la genealogía de las ideas y conceptos que manejamos, por ejemplo, en este caso, respecto del laicismo, o respecto de la laicidad. La filosofía, yo diría que el conocimiento en general, incluye la ciencia, por tanto, es un ejercicio que parte de dos postulados. Uno, existe la realidad, y dos, se puede pensar. Si por alguna razón consideramos que la realidad no existe, nos ponemos en un plan escéptico radical, como el caso de Borgia, de Lontinos, hace un borrón de siglos, hace 25 siglos, pues entonces apaga y vámonos. No hay nada que conocer, así que cerramos el chiringuito y se acabó. Si decimos que puede haber ahí algo que conocer, pero que no se puede conocer porque no se puede pensar, pues tampoco hay nada que hacer. Así que habrá que aceptar que hay una realidad que conocer y habrá que aceptar también que esa realidad se puede pensar. Ahora bien, para pensarla, uno tiene que elaborar instrumentos de pensamiento. ¿Cuáles son esos instrumentos de pensamiento? Los conceptos. Los conceptos no son sino representaciones mentales mediante las cuales tratamos de aprehender la realidad, comprenderla, captarla, pillarla mentalmente, por decirlo así. Y eso es posible porque tenemos una capacidad cognitiva natural, gracias a la evolución, que se llama abstracción. Mediante la abstracción podemos construir conceptos y mediante los conceptos podemos comprender la realidad. No sé yo que pueda haber otra forma de comprender la realidad que no sea mediante conceptos, ¿no? De tal manera que también pueda eso ser traducido y estructurado lógicamente, racionalmente y compartido y comunicado con una comunidad, digamos, hermanada en ese interés común del conocimiento. También es interesante estudiar la genealogía de los conceptos, porque eso nos permite comprender a través del conocimiento de su origen el significado de esos conceptos, el valor que tienen esos conceptos, a qué responden en un momento determinado, a qué circunstancias históricas, y de esa manera se revela también su utilidad práctica, su utilidad de bienestar. Es decir, el conocimiento no tiene por qué ser para sufrir. El conocimiento puede ser perfectamente, y de hecho yo lo entiendo así, para disfrutar y para vivir mejor. Entonces, ¿qué ideas, qué conceptos a lo largo de la historia han surgido, de qué circunstancias y atendiendo a qué problemas y en consecuencia qué utilidad pueden tener para nuestra situación actual y situaciones futuras? Creo que es algo de bastante interés. Y por último, entiendo que la fundamentación filosófica, o sea, la justificación racional, en este caso del laicismo, implica un ejercicio también de sacar consecuencias. Es decir, determinadas ideas, determinados conceptos, ¿a dónde nos llevan?
¿Qué consecuencias cabe extraer de ello? ¿Qué cabe inferir? ¿Qué otros conceptos podemos extraer que nos ayuden, junto con otros, a comprender mejor algo? A conseguir una visión más, digamos, ajustada a la realidad y a verdades más sólidas. Al final espero que me hagan preguntas de todo tipo y que podamos, en fin, contrastar ideas, por supuesto. Esto no estoy pontificando en ningún caso. Bien, pues el laicismo, creo que en esto podemos estar de acuerdo, es una propuesta de ideas, un sistema de ideas que promueve la laicidad efectiva. Ahora bien, tropezamos ya con un concepto que requiere pues una definición, una aclaración, ¿no? Damos por supuesto que entendemos lo que es laicidad, pero en fin, no conviene, no está de más que nos atengamos a una definición. Y yo creo que alguien fiable a estos efectos pues es Fernando Savater. Fernando Savater tiene un texto, no recuerdo ya de qué años, un artículo que apareció en prensa que se titula La laicidad contada a los niños. El título está cargado de ironía, obviamente. ¿Por qué razón? Pues porque, en fin, hay muchos sectores, digamos, que de pensamiento distinto al laico, ¿no? Que toca mucho las narices con el rollo de que la laicidad es algo así como cerrar iglesias o perseguir curas o algo por el estilo, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea consensuada de lo que es la laicidad, yo creo que la explicación de Savater es pertinente. Dice Savater, es el reconocimiento de la autonomía de lo político y civil respecto a lo religioso. La separación entre la esfera terrenal de aprendizajes, normas y garantías que todos debemos compartir, y el ámbito íntimo, aunque públicamente exteriorizable a título particular, de las creencias de cada pueblo. Bueno, yo veo aquí dos aspectos que se combinan, ¿no?, en esta definición. Uno es el aspecto institucional y otro es el aspecto, digamos, epistemológico, es decir, desde el punto de vista del conocimiento, de las creencias también, del pensamiento en definitiva. Hay instituciones que tienen, digamos, que mantener una determinada relación. Y eso tiene que ver también con la forma como se administran las creencias, en el ámbito público y en el ámbito privado. La laicidad, entonces, de acuerdo con esto, entiendo yo que es un medio. No es un fin en sí mismo. La laicidad es un medio para alcanzar un fin trascendental, muy importante, fundamental para el ser humano. A saber, la garantía de la libertad de conciencia, que como tal, como derecho, pues fue dada a luz por la Ilustración, como fin no hace falta ahora decir, aunque luego me voy a referir con algo más de detalle. No puedo ser exhaustivo, no estoy aquí haciendo el esbozo del primer volumen de los fundamentos filosóficos del laicismo, pero voy a entrar en algo más de detalle analítico respecto de la cuestión, por ejemplo, de la conciencia. Pero en fin, digamos que entonces la laicidad es un medio para alcanzar eso, el fin de garantizar la libertad de conciencia del ciudadano. Cosa, por cierto, que cuando aparece como tal reconocida, pues en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX también, inmediatamente es objeto de ataque por la autoridad católica. Tenemos los ejemplos de Gregorio XVI, que en una encíclica suya pues denominó a ese reconocimiento del derecho de la libertad de conciencia error venenosísimo. Y nuestro, en fin, patrocinador de pastelitos sabrosísimos, Pío IX, pues llegó a decir que era el error de la modernidad democrática.
Bueno, pues apliquemos lo que hemos dicho anteriormente, apliquemos ese ejercicio de investigación genealógica de los conceptos para ver de dónde salen y a dónde nos llevan y cuál es el valor que tienen. Ahí aparece pues un esquemita muy básico de lo que entiendo yo que es el trío que da lugar al concepto de la conciencia como ente filosófico. Es decir, como algo que adquiere un protagonismo relevante en la actividad filosófica. A lo largo de la historia de la filosofía pues aparecen cuestiones, aparecen temas, aparecen conceptos que tienen cierto protagonismo, que dan lugar a una reflexión, a un trabajo interesante por quienes son, digamos, las mentes punteras de la filosofía en cada época, ¿no? Bueno, pues en esta época, que aparece ahí marcada entre paréntesis en los siglos XVII y XVIII, es cuando, en fin, parece que hay un consenso entre los eruditos al respecto, la conciencia adquiere entidad, se convierte en ente protagonista de la reflexión filosófica. Antes la conciencia prácticamente no tenía relevancia. La filosofía se fijaba sobre todo en la realidad, durante la Edad Media, en cuestiones teológicas, el concepto de sustancia, pero digamos como que el sujeto, salvo quizá por Agustín de Hipona, por ejemplo, y en fin, hay un reconocimiento de que Descartes pues leyó a Agustín de Hipona, e incluso el texto al que me voy a referir, el discurso del método, publicado en 1937, pues tiene un estilo autobiográfico que recuerda a las confesiones de Agustín de Hipona, del siglo V, pero no tiene esa entidad filosófica que le va a dar el primer filósofo, que precisamente, esa es una de las razones por las que se considera el primer filósofo de la modernidad, fue René Descartes o Descartes, para todos, ¿no? Descartes efectivamente es el primero que dice algo que va a tener una relevancia fundamental y que va a abrir las puertas a la modernidad, ¿no? Y que va a abrir las puertas a ese reconocimiento del valor de la conciencia. Claro, si no tenemos un reconocimiento para empezar de la conciencia, no podremos reconocer el valor de la conciencia y tampoco se puede reivindicar la libertad de conciencia y por supuesto tampoco elevarla a derecho. Pues bien, Descartes, como digo, en el discurso del método, en su parte cuarta, se define como una sustancia cuya esencia no es otra cosa sino pensar. La conciencia, por tanto, es la sustancia pensante, es el pensamiento. Lo que me define, lo que me da mi identidad, yo, dice Descartes, es decir, el alma, también dice, no consiste en otra cosa sino en pensar. Esto, bueno, es el famoso pienso luego existo, ¿no? que todo el mundo conoce por el bachillerato, que es una de esas frases, ¿no? que son eslóganes filosóficos junto con otras, ¿no? Como por ejemplo solo sé que no sé nada. Esta afirmación de que la conciencia consiste en una sustancia pensante, es decir, que yo soy pensamiento, acaba con la Edad Media. Podemos decir entonces que ahí, digamos que hay una nueva atmósfera mental. Se empieza a modificar la atmósfera mental. La atmósfera mental, de manera parecida a la atmósfera física, cambia, consta de diferentes componentes, en el caso de la atmósfera mental, ideas, en el caso de la atmósfera física, gases, pero a fin de cuentas la respiramos todos. Y definen una cosmovisión. Durante un periodo de tiempo, una atmósfera mental que todos respiramos define, a través de las ideas que respiramos en ella, definen una cosmovisión, es decir, una forma de ver el mundo, es decir, lo que todos entendemos por realidad. Pues bien, si durante la antigüedad, digamos que, y me estoy refiriendo por supuesto a la civilización, vamos a llamar europea, ¿no? O occidental, si durante la civilización, la época de la antigüedad griega, digamos que la cultura podía dar identidad
a los griegos, aunque los griegos eran muy dispersos desde el punto de vista político y tal, pero digamos que compartían una cultura. Si durante, digamos, la época del Imperio Romano es el atenernos a ciertas instituciones lo que hacía, digamos, que esa civilización tuviera una cierta unidad de identidad. Y en la Edad Media esa identidad la da la creencia en el cristianismo, de tal forma que Europa era sinónimo de cristiandad. Todos sabemos que todavía hoy eso se pone sobre la mesa cuando se intenta redactar una constitución de la Unión Europea y entonces se intenta hacer valer, ¿no?, las raíces identitarias cristianas de Europa. Bueno, pues hay que reconocer que durante un tiempo, efectivamente, Europa y cristiandad eran prácticamente lo mismo. Pues bien, y por tanto, lo que hermana a todos los europeos es compartir las mismas creencias, de tal forma que todo intento de apartarse de esa ortodoxia dogmática llevaba aparejada la persecución por hereje. Con Descartes se abre otro paradigma de identidad para el europeo. Es algo así como: eres algo que piensa, eres pensamiento, eres lo que piensas. Y todos pensamos, todos somos, digamos, miembros de una fraternidad universal, que es la fraternidad del pensamiento. Dado que todos somos conciencia, todos somos sustancias pensantes. Aquí tenemos un nivel de abstracción que permite, por tanto, pasar por encima de la diversidad que implica la heterogeneidad de creencias, porque al final hay algo por encima que es esa capacidad de pensamiento. Esta primera definición de conciencia, esta primera, digamos, reconocimiento de la entidad de la conciencia, se va perfilando, se va, digamos, matizando o completando, también se podría decir, mediante la aportación de David Hume. David Hume es un filósofo escocés, posterior a Descartes, del siglo XVIII, que tiene una visión no racionalista como la de Descartes. Descartes sabemos que además también hizo importantes aportaciones al ámbito de las matemáticas. David Hume es un empirista. David Hume valora la experiencia, tiene en consideración que el conocimiento de los hechos es muy relevante para conformar el pensamiento. Por tanto, su visión de la conciencia, digamos que aporta la evidencia para él de que nuestro pensamiento es un conjunto de actividades, es decir, tiene una entidad funcional. Es esa diversidad de funciones psíquicas que contribuyen, digamos, a conformar lo que llamamos el pensamiento y lo que es la conciencia. De tal manera que, al contrario que Descartes entiende que, puesto que el pensamiento es incluso hasta independiente del cuerpo, es decir, dice, yo no necesito un cuerpo para pensar. Mi pensamiento es una evidencia anterior a la evidencia de mi propio cuerpo. Yo conozco antes mi alma, puedo conocer antes mi alma que conocer mi cuerpo, porque de hecho así, digamos, que va el orden de reconocimiento de evidencias que él expone en el discurso del método. Lo primero es que la primera evidencia es que pienso. Entonces pienso, pero pienso, y entonces existo como algo que piensa. No existo nada más que como algo que piensa. Como algo físico, pues vaya usted a saber. A ver si realmente eso es así. En el caso de Hume no. En el caso de Hume tiene claro que, oiga usted me está hablando de una sustancia pensante, es decir, algo que permanece idéntico a lo largo del tiempo, y yo hago un ejercicio de introspección fenoménica, es decir, me observo mi mente desde dentro y lo que veo es que hay una sucesión de impresiones una detrás de otra, una sucesión de ideas una detrás de otra, y esto es uno parar, y si yo elimino esto, me quedo en nada. De hecho, en el Tratado sobre la Naturaleza Humana llega a decir, y si todas mis percepciones fueran suprimidas por la muerte, y ya no pudiera pensar, sentir, ver, amar u odiar, tras la descomposición de mi cuerpo, mi yo resultaría completamente aniquilado, de modo que no puedo concebir qué más haga falta para convertirme en una perfecta nada. Contundente.
Bien, digamos que el remate final de la idea de conciencia que va a trasladar la modernidad, va a ser su herencia, digamos, ¿no?, filosófica para las décadas venideras. El que remata la faena, por decirlo así, es un alemán, que es Immanuel Kant, ¿no? Uno de los grandes genios de la filosofía, según reconoce todo el mundo, vamos. La definición de conciencia para Kant es la de yo trascendental. Esto es yo trascendental, esto no es abstracto. Bueno, vamos a ver cómo lo explicamos. El yo trascendental es la condición de posibilidad del conocimiento. Es decir, Kant recoge, por decirlo así, la aportación de Descartes, la valora, valora igualmente la aportación de Hume y entiende que efectivamente el pensamiento tiene dos patas, se monta sobre dos patas. Una que es la racional, la lógica, pero hay otra pata que es la experimental, la observación de los hechos, la materia prima que me aporta la realidad a través de la experiencia. Y eso hay que darle forma, si no, no es conocimiento, sino un todo amorfo, un totum revolutum de impresiones y tal y cual, pero que no nos permite poder decir nada. Para construir proposiciones, lo que él llama juicios, ¿sí?, afirmaciones sobre cómo son las cosas, que es verdad, hay que, por tanto, darle forma a la experiencia, mediante el concepto. El concepto es algo abstracto, el concepto es propio del entendimiento, de la razón, y lo otro viene aportado por la experiencia. Pues bien, el yo trascendental es esa entidad que da la síntesis final a ese trabajo que conforma el conocimiento y que tiene como elementos constitutivos la experiencia y los conceptos del entendimiento. Es decir, para pensar, desde luego, hace falta un yo pensante, pero no basta. Pero no basta. Bien, hemos hecho, digamos, una visión amplia relativamente de ese trío de filósofos que le dan entidad al concepto de conciencia, pero ahora quisiera, digamos, detenerme con algo más de detalle en cada uno de ellos para valorar sus aportaciones en los matices que tienen de relevancia para lo que nosotros tratamos de hacer aquí, que es ofrecer o identificar algunos de los fundamentos filosóficos de la ciencia, ¿no? Bien, Descartes es un filósofo que con su nombre ha dado un calificativo que muchas veces se utiliza en el contexto filosófico y quizá incluso en el coloquial, que es el calificativo de cartesiano, ¿no? Algo es cartesiano cuando es algo muy clarito, muy racional, está muy ordenado, muy lógico y prácticamente como que es desapasionado, carente de pasión. Sin embargo, a Descartes le tocó vivir una época tremendamente difícil. Descartes nace en 1596 y muere en 1650. Pues bien, en su contexto histórico hay fuerzas y turbulencias que desde el punto de vista de esa atmósfera mental que decíamos antes, pues son de una gran violencia. En el siglo XVI eclosiona el problema de la tolerancia. Es un problema que prácticamente no había existido porque sencillamente la religión única y verdadera era una y todo el mundo tenía que creer lo que decía la dogmática de la Iglesia y se acabó, no había más que discutir, y si no, pues nada, tenías las consecuencias de la persecución de la Inquisición y asunto resuelto. Sin embargo, a partir del 16 y sobre todo con la Reforma Protestante se plantea la cuestión del problema de la tolerancia, es decir, vale, de acuerdo, puede haber una religión mayoritaria en un determinado territorio, pero no habría que reconocer a la minoría religiosa disidente su derecho a creer en lo que quiera y permitirle y tolerarle que, en fin, que pueda creer en ello. Ese problema de la tolerancia que trata el filósofo e historiador Henry Kamen en un libro ya clásico de hace 50 años, Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna, si no recuerdo mal el título, pues bien, digamos que tiene diferentes tratamientos entre los diferentes territorios de Europa, ¿no? En el caso holandés, por ejemplo,
fue un caso pues, en el que parece ser que la tolerancia se implantó hasta cierto punto. En Francia, sin embargo, el problema no fue resuelto de la misma manera, ¿no? De hecho, lo intentó Enrique IV, Enrique de Navarra, que como saben ustedes, pues se casó con la princesa Margot. Hay una película sobre eso, en fin, no está mal. Y ensaya establecer ese estado de tolerancia en la Francia de la época. Él era hugonote, él era protestante, Enrique era protestante. Y bueno, y cuando, digamos, se celebraron los esponsales, aquello fue terrible. Supongo que lo conocerán, la noche de San Bartolomé, que supuso la muerte de miles de nobles y de notables de los protestantes, de los hugonotes de Francia. Eso fue terrible, y eso ocurrió pues prácticamente al inicio de la vida de Descartes. Enrique IV, sin embargo, consiguió, luego se convirtió al catolicismo. Es esa frase también famosa, ¿no?, de París bien vale una misa, ¿no? Se convertiría al catolicismo y reinó manteniendo un cierto estado, pues eso, de tolerancia en la Francia de entonces, permitiendo la convivencia entre hugonotes y católicos. Los católicos avinieron a aceptar ese estado de cosas, pero en 1610 Enrique fue asesinado por un fanático católico, y se acabó. Ese estado de tolerancia en Francia terminó. En 1610, pues Descartes tenía 14 años y estudiaba en el colegio de los jesuitas de la Flèche. Precisamente ese colegio se construyó en unos terrenos que cedió justamente Enrique, el rey. De hecho, Enrique es uno de los reyes que en la republicana Francia tienen una buena memoria, decir, entre el pueblo y tal, ¿no? La memoria histórica de Enrique IV pues, es relativamente positiva para ser un rey en una república como la francesa, ¿no? Y en 1618 empieza ya el desastre terrible que asolará a Europa durante 30 años, que es la guerra de religión, la guerra de los 30 años, que acabará en 1648. Descartes participará en esa guerra. De hecho, esa es una de las, digamos, detalles biográficos que él apunta en su discurso del método, y que es una demostración de cuál es el espíritu de Descartes, el espíritu laico de Descartes, que no podía ejercer, pero que era un espíritu laico. Leo un pasaje porque creo que, en fin, da una idea bastante certera de lo que estoy diciendo. Por ello, tan pronto como la edad me permitió salir de la sujeción de mis preceptores, abandoné completamente el estudio de las letras, y tomando la decisión de no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo, dediqué el resto de mi juventud a viajar, a conocer cortes y ejércitos, a tratar con gentes de diversos temperamentos y condiciones, a recoger diferentes experiencias, a ponerme a mí mismo a prueba en las ocasiones que la fortuna me deparaba, y a hacer siempre tal reflexión sobre las cosas que se me presentaban que pudiese obtener algún provecho de ellas. Yo creo que aquí hay un reflejo, además muy bien escrito en mi opinión, de lo que es el espíritu laico. En el mismo discurso del método, en la segunda parte, dice lo siguiente. A ver si me encuentro. Eso es. Pero al igual que un hombre que camina solo, bueno, el discurso del método tengo que decir que es un texto, un ensayo que él publica en Leiden en 1637 en Holanda, donde ya digamos que es el territorio europeo en el que, bueno, la tolerancia más o menos se resolvió relativamente bien durante un tiempo, aunque hay casos que demuestran que no del todo bien. La expulsión de Spinoza, por ejemplo, de la comunidad judía, en 1636, ¿no? Es decir, Spinoza, que es racionalista y seguidor de Descartes, es también un libre pensador, y ese ejercicio del libre pensamiento tiene como consecuencia que le expulsen de la comunidad judía de Ámsterdam.
Spinoza además frecuenta un círculo de pensadores, de librepensadores, que eran los colegiantes, una cosa rarísima para la época, y que era gente de distinta confesión religiosa. Es decir, había protestantes, calvinistas por ejemplo, que era la mayoría holandesa, había calvinistas, pero había católicos, había también judíos, y ellos leían sus escrituras, intercambiaban ideas sobre ellas y pensaban sobre ellas y tal, sin ningún problema. Eso pudo existir en Holanda. Siempre es verdad que no desde el respeto, sino simplemente desde la tolerancia. Bueno, os toleramos, lo permitimos que lo hagáis, ¿no? Bien, entonces digo, en la segunda parte dice lo siguiente: pero al igual que un hombre que camina solo y en la oscuridad, tomé la resolución de avanzar tan lentamente y de usar tal circunspección en todas las cosas, que aunque avanzase muy poco, al menos me cuidaría al máximo de caer. Por otra parte, no quise comenzar a rechazar por completo algunas de las opiniones que hubiesen podido deslizarse durante otra etapa de mi vida en mis creencias, sin haber sido asimiladas en la virtud de la razón. Aquí aparece la razón y aparece como criterio desde el cual se discierne qué creencias asumir como válidas y qué creencias rechazar. Hasta que no hubiese empleado el tiempo suficiente para completar el proyecto, he emprendido e indagar el verdadero método con el fin de conseguir el conocimiento de todas las cosas de las que mi espíritu fuera capaz. Esto es de nuevo otro golpe demoledor al paradigma de pensamiento del mundo medieval. Porque aquí está la idea de progreso de la modernidad. Es decir, cabe la innovación. Cabe la innovación. La Edad Media no entendía, ni asumía, ni aceptaba la innovación. El conocimiento se limitaba a una continua y sublime recapitulación. La producción filosófica estaba llena de comentarios, y comentarios a las obras de siempre. El argumento de autoridad era un argumento fundamental en los debates filosóficos de la Edad Media. Y por supuesto, el silogismo, esa estructura lógica que es una especie de camisa de fuerza para la razón, porque a fin de cuentas vas dando vueltas a lo mismo todo el rato, no supone innovación ninguna, acerrojaba la puerta que abría el camino al progreso de la innovación. A nosotros esto nos parece una cosa marciana. En nuestra atmósfera mental, la que nosotros respiramos ahora, y respiran quienes nacen y se educan en nuestras instituciones de enseñanza, la innovación, la investigación, es un elemento fundamental. Fundamental, eso nadie lo pone en duda. Sin embargo, eso, en el momento en el que Descartes escribe esto, es una absoluta revolución. Y cuidado, que Descartes no iba de revolucionario, sino de todo lo contrario. Es decir, en el discurso del método está continuamente diciendo, bueno, esto que yo lo digo a título personal, pero yo no pretendo convencer a nadie, ni que nadie me siga en esto. Esto yo lo digo, pues bueno, pues porque para que vosotros también lo penséis, lo tengáis en cuenta, y a lo mejor lo que digo no es muy raro, pero bueno, yo creo que puede ser. Está continuamente así el hombre, porque el hombre realmente estaba, en algunos aspectos, permítanme la expresión, pues acojonadillo. Pero claro, él va a publicar su Tratado del Mundo de la Luz en 1633 y resulta que por casualidad se entera de que a Galileo, en fin, lo han empapelado. Y dice, pues va a ser que no. Y entonces dice que no lo publica. Y después de todas estas aventuras que hemos leído que emprende, efectivamente emprende, él está involucrado en la Guerra de los 30 años, con el ejército de Mauricio de Nassau de Holanda, luego en Baviera, luego, si no recuerdo mal, creo que está en el sitio de La Rochelle, una fortaleza hugonote en Francia también. Después de todo eso el tipo cambia radicalmente y sienta la cabeza y se va a Holanda. Y vive en Holanda porque cree que allí está a salvo, está protegido. Y allí se tira un montón de tiempo, eso sí, siempre cambiando de residencia. Parecía un tanto paranoico, no quería que se supiera dónde vivía. Se carteaba únicamente con la princesa, si no recuerdo mal, Isabel de Bohemia, y también con un jesuita amigo suyo, el padre Marcin. También fue a París, hizo una fugaz visita para arreglar asuntos familiares y se reunió con Blaise Pascal, pero no sabemos nada de él.
de lo que pudieron hablar en aquel encuentro Pascal y él. Pascal era joven, él era ya un tío que era relativamente conocido en el ámbito cultural europeo, o sea que Descartes, digamos que le da tiempo a darse cuenta de que su pensamiento tiene consecuencias, tiene influencia y además tiene éxito, porque se enseña en las universidades. De hecho, se enseña en una universidad de Holanda que le va a dar serios problemas, que es la Universidad de Utrecht. En principio está bien allí, hasta se echa una parejilla, no se llega a casar con ella, tiene una niña, la niña se muere muy joven, a los 4 años, Francine, escarlatina. Pero bueno, vive bien en Holanda, pero fijaos que siempre temiendo el ataque, ¿no? Y el ataque por fin llega de la Universidad de Utrecht y se le llega a acusar de ateo. Desde el protestantismo pues empieza, no desde el catolicismo precisamente, sino desde los sectores protestantes, pues llega en fin, el discurso acusador de que Descartes en realidad, detrás de esa filosofía cartesiana aparentemente católica, aparentemente defensora también de los dogmas de la fe católica, Descartes demuestra la existencia de Dios de 3 formas distintas, por ejemplo, el papel de Dios en su filosofía es muy importante, hasta tal punto que cuando uno enseña a Descartes a los alumnos se sienten un poco desconcertados, porque ven un Descartes en una parte de la obra muy progre, vamos a llamarlo así, y luego de pronto pega el tío un cambiazo y se convierte en un tío tremendamente conservador y justificador de los dogmas de la fe, ¿no? Parece ser que Descartes era católico realmente. Luego cuando se fue, porque las amenazas que venían de la Universidad de Utrecht hicieron que aceptara la invitación de la reina Cristina de Suecia de ir a Suecia, a Estocolmo, a enseñarle filosofía. Y simplemente huyó ante el temor de que aquello pudiera ir a más. La prueba de ese Descartes es que tiene una novela, o sea, si alguien está buscando argumento para una novela histórica, desde luego la vida de Descartes en ese sentido da mucho juego. La prueba de que Descartes quizá no llegó a publicar todo lo que verdaderamente pensaba es, primero, la existencia de un cuaderno secreto. Descartes tenía un cuaderno secreto. Hay un libro maravilloso de un matemático, Amir Axel, creo recordar que es su nombre, se titula El cuaderno secreto de Descartes, que es una delicia leerlo, que lamentablemente no se conserva, se perdió, que Leibniz, otro filósofo racionalista posterior, sí que llegó a poder consultar y hacer unas anotaciones, unas muy pocas anotaciones. Por esas pocas anotaciones sabemos algo de ese cuaderno, lo cual nos hace sospechar que seguramente Descartes se guardaba algo que nunca publicó. Y por otro lado, lo que él quería que fuera su epitafio. Bene quilatuit, bene dixit. Bien vivió quien bien se escondió. Descartes murió por culpa de esas clases matutinas que tenía que impartir a la reina Cristina de Suecia. Imaginaos Estocolmo en el mes de noviembre, a las 5 de la madrugada, un frío que pela, el hombre sale calentito de su casa, tiene que ir a darle clases al palacio y en una de esas pues pilló una pulmonía y se fue al otro barrio. Fue enterrado secretamente de madrugada en un cementerio infantil. ¿Por qué? Porque era católico, en un país protestante. No podía, en suelo protestante sagrado, enterrarse un católico. Así que hubo que buscar una paña y hubo que enterrarlo en un cementerio de niños. Porque los niños, bueno, pues no le había dado tiempo ni de ser protestante, ni de ser católico, ni que tierra neutral, bueno, pues ahí te metemos. Al cabo de los 19 años, el cadáver de Descartes será desenterrado y llevado a Francia, porque ya en Francia Descartes, una celebridad, tiene que volver a Francia, va a ser enterrado, va a ser, digamos, depositado su cadáver en una iglesia, no recuerdo mismo cuál. Y al cabo de los 19 años pues será llevado el cadáver, los restos de Descartes a Francia. Muy interesante, muy divertido además, el periplo de los huesos de Descartes. Tiene toda una historia. Hay un libro maravilloso que se titula Los huesos de Descartes. Y luego, para pasar un rato deliciosísimo, bueno, bastante tiempo, porque el librillo que tiene
hay que echarle un tiempo, pero es una delicia. Es interesantísimo lo que pasa. Y cuenta muchísimo de la historia del libre pensamiento europeo. Bueno, tenemos, gracias a Descartes, identificada la conciencia, al menos definida inicialmente su naturaleza, y ya rápidamente, en poco tiempo, para lo que es la historia, en poco más de 60 años, tenemos un intelectual, aunque no filósofo reconocido como tal, porque él se dedicó más bien a la carrera administrativa y tal, pero bueno, filósofo en tanto en cuanto pues, publica pensamientos que tienen un cierto interés. El título de su texto es El discurso del libre pensamiento, de 1713, se llama Anthony Collins, un inglés, del cual cabe destacar pues dos textos donde hay una serie de ideas que ya apuntan a que, bueno, pues la conciencia es algo que todos tenemos, que nos hace iguales, que consiste en pensar, pero el pensamiento, para poder verdaderamente ser fértil, tiene que ejercerse en libertad, y entonces ya se empieza a reivindicar el libre pensamiento. Y aquí tenemos el ejemplo en el caso de Anthony Collins, ¿no? Uno de los pioneros de reivindicar esa libertad de pensamiento y en definirlo. Dice: por libre pensamiento entiendo el uso del raciocinio para tratar de hallar el significado de cualquier proposición, cualquier afirmación. Considerar la naturaleza de las pruebas a su favor o en su contra y formular un juicio al respecto basado en la fuerza o debilidad de dichas pruebas. Es decir, que libre pensamiento se define no como pensar lo que a uno le dé la gana. Que a veces, pues bueno, cuando uno le dice, ¿no?, a los alumnos, hombre, yo quiero que pienses libremente, que pienses, pues entonces eso es pensar lo que a mí me da la gana, pues yo pienso esto. Hombre, no. Hay un uso del raciocinio, hay una disciplina a la que someterse, volveré sobre ello con más detalle más adelante, ¿no? Y eso tiene que tener como finalidad el emitir un juicio fundamentado sobre si una proposición es verdadera o es falsa. Pero es que además Anthony Collins ya apunta a reivindicar el derecho del hombre a pensar libremente. Cuando reivindico el derecho del hombre a pensar libremente en todo el alcance de mi definición, no solo argumento por mí, que profeso a diario el libre pensamiento, sino por todos los librepensadores que han sido y serán. Es decir, esto ya tiene una proyección universal. Esa, digamos, contención prudente de Descartes, es decir, bueno, esto lo hago yo a título personal, no pretendo que nadie me siga en esto, tal y cual, para no buscarse problema. Aquí este tío se desata el pelo, además tiene ahí una buena peluca para hacerlo, y dice, oye, que esto es para todos, para mí y para cualquier otro. Bien, y hay un otro, efectivamente, que ejerce ese libre pensamiento. Y ejerce ese libre pensamiento de una manera bastante osada, podríamos decir ya, ¿no? Y que pertenece a ese trío que presenté anteriormente, el trío de Descartes, Hume y Kant. Aquí está David Hume, el escocés. Yo estuve en Edimburgo, por cierto, y estuve cerca de su casa, que estaba justo enfrente de la fábrica de whisky. Una casualidad, sin duda. Bien, ¿qué nos interesa de Hume? Pues nos interesa que destaca la subjetividad de las creencias. Esto es muy importante. Muy importante en un tiempo en el que todavía filósofos, porque entonces todavía se consideraban filósofos y se llamaban así unos filósofos, científicos los llamamos nosotros ahora, de la talla de Isaac Newton, defienden que las cuestiones teológicas son cuestiones de conocimiento, no de creencia. De conocimiento. Hay un ámbito que se cultiva en la comunidad filosófica, por entonces, y bueno, bastante, digamos, productivo, que es el ámbito de la teología natural. ¿Qué es la teología natural? Es el planteamiento de las cuestiones de la teología en términos supuestamente racionales. Y Hume es el que dice, va a ser que no. Eso es cuestión de creencia, no de conocimiento. Aplica en este sentido el criterio empirista. Dice, vamos a ver, ¿cómo vamos a hablar de cosas? Y vamos, digamos, a
decidir la verdad de la existencia de Dios acudiendo al concepto de causalidad, que es un concepto que solo tiene validez en el ámbito de las cuestiones empíricas. De hecho, él distingue dos ámbitos de conocimiento. Uno que es propio de las verdades de razón, es decir, las que se pueden resolver puramente por el razonamiento, el caso de las matemáticas, el caso de la lógica. No hace falta acudir a una contrastación empírica, a observar lo que pasa, los hechos, para poder decidir si una proposición matemática es verdadera o no, porque se ajusta a una coherencia lógica, y basta esa coherencia lógica, deductiva. Pero es que la cuestión de la existencia de un ente, de una sustancia, Dios, la sustancia divina, la sustancia infinita, que decía Descartes, cuya cualidad es la perfección, eso ya es una cuestión empírica. Eso es una cuestión empírica. Entonces eso no se puede, digamos, decidir en términos matemáticos como pretendía y pretendió hacerlo Descartes. Que una de las demostraciones que sigue para la existencia de Dios, digamos que aplica el procedimiento matemático. Y cree que así pues la cosa ocurre, ¿no? Las ideas, por tanto, tradicionales de la metafísica y la teología no son sostenibles desde el punto de vista del pensamiento racional, de ninguna de las maneras. No vale el argumento analógico de la existencia de Dios basado en que, hombre, pues, que utilizará luego posteriormente con el ejemplo del reloj, si lo conocen, William Paley en su teología natural, ¿no? Dice, hombre, uno cuando va por el campo y se encuentra un reloj, pues no piensa que el reloj es resultado simplemente de la naturaleza, infiere que el reloj es el producto de un hacedor inteligente. Bueno, pues de alguna manera todo el universo es como ese reloj. Estamos en un momento también en que la cosmovisión física es la mecanicista, promovida también por el propio Descartes y también por Newton, ¿no? Y entonces, claro, si el universo entero, Newton también utiliza esta analogía, ¿no? Y muchas veces se refiere al universo como un reloj, y a Dios como el relojero que le da cuerda al universo. Por eso uno de los libros de Richard Dawkins, más famoso suyo, se titula El relojero ciego. Porque en realidad, si hay un relojero, pues en todo caso será un relojero ciego, porque no hay ninguna intencionalidad, ni propósito, ni nada por el estilo, ¿no? De esta manera, entonces, Hume pone los cimientos de la filosofía de la religión. Así lo reconoce Javier Sádava, un filósofo español actual, que entiende que efectivamente es Hume el que dice, oigan ustedes, podemos hacer filosofía de la religión, pero no podemos decir que la religión, ninguna de las proposiciones de la religión o de supuestas verdades de la religión es conocimiento y se ajusta a los criterios de conocimiento objetivo y racional. Y por último, cuando uno lee a Hume, lo que encuentra es un ejemplo de lo que Sabater también llama laicismo profundo e íntimo. Yo he dicho antes, cuando he leído la definición de laicidad de Sabater, que había un plano institucional, había un plano, digamos, más, digamos, desde el punto de vista del pensamiento personal, si se quiere, íntimo también. Pues bien, ¿qué es ese laicismo profundo e íntimo que se ve en Hume? Pues la posibilidad, la capacidad, incluso la disciplina intelectual para colocarse delante de las creencias de uno y hacer un ejercicio de desapego de ellas. Y verlas desde fuera sin la implicación emocional que normalmente tenemos con ellas, para poder analizarlas, con el escepticismo que requieren, Bien, y el último del trío que había mencionado anteriormente es Immanuel Kant. Aquí, digamos que Kant incorpora o, digamos, añade un elemento de la laicidad que me parece a mí fundamental y que a veces quizá me da la impresión a mí que no se tiene en consideración suficientemente. Porque, bueno, digamos que el planteamiento me parece que a veces peca de intelectual o incluso intelectualista y quizás se olvida el componente emocional. Y Kant no es que precisamente se destacara por su vida, por ser un personaje muy emocional, ¿no? Pero
Pero efectivamente aquí sí que él reconoce la importancia del valor. En este texto extraído de ¿Qué es la ilustración? Se ve esto, creo que yo como estoy claro. Es decir, ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Aquí aparece la responsabilidad. ¿Quién es responsable de esa minoría de edad? Dice Kant, uno mismo, el hombre mismo. No le echemos la culpa ya a las autoridades, a la tradición. No, la responsabilidad es de cada uno. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. El piloto automático, por ejemplo. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad, cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude, ten valor para servirte de tu propio entendimiento, tal es el lema de la ilustración. Bueno, a lo largo de lo que he expuesto, ha aparecido ya la palabra raciocinio, ha aparecido la palabra razón. Efectivamente, el libre pensamiento no es pensar lo que a uno le dé la gana. Mantener viva la conciencia de uno, pensar por uno mismo, no es, bueno, pues lo que me dé la gana, ¿no? Es decir, había también un escritor andaluz que publica también artículos en El País, por lo menos los publicaba, yo hace tiempo que no he encontrado ninguno, que estudió filosofía en la Universidad de Sevilla, se llama Luis Manuel Ruiz, creo recordar que se llama, que dice que si quieres ver tu conciencia, búscate una foto de la primera comunión. Es decir, refiriéndose a que hay conciencias que están como esclerotizadas. Y que es que a mí mi conciencia me impide hacer esto, es que esto va en contra de mi conciencia. Pero ¿qué hay en la conciencia? Bueno, pues desde el punto de vista del libre pensamiento, entendido en los términos de la modernidad, entendido en los términos de la ilustración, la racionalidad es la clave. Ahora bien, cuando hablamos de racionalidad, y hablamos muchas veces de razón, y damos por supuesto, volvemos de nuevo a lo del principio, damos por supuesto que todos sabemos lo que queremos decir cuando decimos razón. Cuando hablamos de racionalidad, cuando hablamos de razón, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay que decir, para empezar, lo que la razón no es una facultad congénita. No es una especie de algoritmo innato que actúa de manera espontánea y sin esfuerzo alguno. De eso nada. Eso es otra cosa. Ahí tenemos unas capacidades cognitivas, unas, digamos, potencialidades psíquicas que efectivamente todos tenemos porque pertenecemos a la misma especie, la especie humana. Y nuestro genoma, pues, permite una estructura orgánica que da los fundamentos biológicos necesarios para poder hacer ese ejercicio de pensamiento. Pero eso, digamos, que es en bruto. La razón es un ejercicio complejo. Y un ejercicio complejo que exige un entrenamiento, exige un esfuerzo, exige una disciplina. Y tiene un coste psíquico. ¿Qué quiere decir que tiene un coste psíquico? Que muchas veces la razón nos lleva a algo que va en contra de aquello que nos hace sentir bien y confortables. Que nos lleva a tener que abandonar nuestros queridos prejuicios. Que nos lleva a tener que reconocer algo que muchas veces resulta un golpe para nuestro ego. Y es que algo que yo he pensado siempre que era de una determinada manera resulta que no es así. Y lo tengo que aceptar y asumir. La racionalidad, en definitiva, es algo ideal. Y precisamente porque es algo ideal, es universal. Leo también de Sabater algo que me parece también que da una idea de lo que quiero decir. Es de las preguntas de la vida. Dice, frente a tantos vehículos privados, supuestamente velocísimos, pero que quizá no se muevan de donde están, la razón es un servicio público intelectual, un ómnibus. La razón permite encontrarnos en un territorio común, al margen de las creencias particulares. Ese territorio común es el que además contribuye a hacer posible la laicidad. La razón
además se puede dar en dos versiones. La versión teórica, que tiene que ver con la verdad, y la práctica, que tiene que ver con la vida buena. Con la supervivencia, para empezar, claro, no puede haber vida buena sin supervivencia, y con eso que, bueno, uno sabe muchas veces lo que es la felicidad. Y además tiene dos aspectos claramente definibles: su aspecto formal o lógico y su aspecto material, que siempre le mantiene vinculada con la realidad. Y esto, incluso coloquialmente, se reconoce cuando se dice que alguien ha perdido la razón, y es equivalente a que delira, y es equivalente a que no está fuera de la realidad. La laicidad, entonces, es esa condición necesaria para el ejercicio de la racionalidad ideal. ¿Cómo? Salvaguardando el espacio de diálogo. Es decir, contribuyendo a que ese paradigma socrático, que consiste en el diálogo, un diálogo en el que los interlocutores colaboran para alcanzar una verdad, por ambos reconocida razonadamente como válida, se mantenga. Y que además se pueda hacer posible la comunidad ideal de comunicación, en la medida en que las condiciones prácticas lo permiten. Esto está, digamos, definido por la teoría de la comunicación de Habermas, un filósofo que desarrolló esta teoría a final del siglo pasado. Por cierto, hay que felicitarse de que hoy estemos aquí justamente porque somos un ejemplo de que esa comunidad ideal de comunicación se puede llevar a la práctica. Y hay que agradecérselo, por supuesto, a Granada Laica y al Seminario Galileo. En segundo lugar, permitiendo el libre ejercicio de la duda. Es decir, que eso que permite que adoptemos esa postura escéptica frente a nuestras creencias propias, además de las creencias de los demás, porque ante las creencias de los demás es muy fácil, pero ante las propias es más difícil. Ese libre ejercicio de la duda se puede llevar a cabo, velando por una educación sin adoctrinamiento, fundamental, por supuesto. Es decir, si la educación se permite el adoctrinamiento, entonces se está, digamos, violando uno de los fundamentos de la laicidad. La educación tiene que ser un ejercicio de desarrollo de la propia fortaleza de la conciencia y del libre pensamiento bien entendido. Y por último, y no menos importante, no privilegiando las creencias. No privilegiando según qué creencias, unas que supuestamente serían las verdaderas, otras que no serían las verdaderas, dándole, digamos, más cancha en los medios de comunicación, dándole más posibilidades de expresión. No, hay que cuidar esa libertad de expresión igual para todos, y romper de esta manera con la idolatría culturalista. La idolatría culturalista es esa que parece que es que tenemos que respetar la tradición porque es la tradición, ¿no? Que hay que respetar pues según qué moral, pues porque es la moral tradicional, que hay que respetar según qué símbolos porque son símbolos tradicionales, que hay que respetar según qué costumbres pues porque siempre se ha hecho así, toda la vida de Dios, y de esta manera destacando la semejanza fundamental, con fundamental me refiero a esencial, de todos. ¿Con esto qué se consigue? Pues lo que he denominado por la expresión de profilaxis del fanatismo. Es decir, un trabajo de prevención del fanatismo. Decía Voltaire, creo recordar que era él, que el fanatismo era como una gangrena que una vez que se instalaba en el cerebro ya no tenía solución. Eso era imparable. Pero hay que evitar por todos los medios que esa gangrena se instale, empiece en el cerebro. Y esa profilaxis del fanatismo viene precisamente de todos estos componentes de la laicidad. El fanatismo no es otra cosa que un fracaso cognitivo. Un error no es un fracaso cognitivo. Un error es algo normal en el ejercicio de la inteligencia. Tiene muy mala prensa el error. Y muchas veces no perdonamos los errores, pero los errores son fundamentales para poder aprender, para poder innovar, para poder avanzar, para poder ejercer la inteligencia. Mis alumnos tienen muchas veces mucha prevención a decir cosas, porque dicen, no, es que creo que no está bien, es que no sé si estará bien. Y yo les digo, ¿qué más da? Si te equivocas, pues te equivocas, no pasa nada. Pero di lo que piensas. Por cierto, por si alguien no
tiene muy claro lo que es el fanatismo, me he permitido introducir de nuevo al maestro Quino aquí para que quede claro lo que es el fanatismo, ¿no? Un difunto sube al cielo, llama a la puerta, le abren, buenos días, está Dios. ¿Cuál?, responde el portero. ¿Cómo que cuál? ¡El único y verdadero! El portero se vuelve al interior y dice, para fanáticos hay alguien de guardia. Fundamentos filosóficos de la laicidad. Bueno, pues, primero, somos seres ambientales. ¿Esto qué quiere decir? No somos islas de pensamiento. Respiramos una atmósfera mental. Vuelvo a lo de antes. Las ideas están ahí. Las ideas se respiran. Desde chiquititos, desde que nacemos, nos las dan con la teta, y las vamos asimilando. De igual manera que está bien decir que no hay que polucionar el aire, ¿verdad? Porque, bueno, podemos bloquear los pulmones, pues no hay que polucionar la atmósfera. No hay que polucionarla. Las ideas pueden conllevar un riesgo moral, es decir, ciertas proposiciones enunciadas de manera irresponsable pueden que no dañen a la persona que las pronuncia, pero puede dañar a otros. Ese es el riesgo moral. De emitir según qué ideas. Hay que pensar bien. Por eso, porque somos seres ambientales. Y si somos libres para pensar, entonces nos hacemos responsables de lo que creemos. Aquí ya no hay excusa ninguna. En ese sentido podemos aplaudir la idea de Kant, ¿no? Es decir, yo digo esto y me hago responsable de lo que digo. Asumo las consecuencias y estoy dispuesto a responder ante quien me interpele y me pregunte, dame tus razones. Y las doy, las voy a dar. Tengo el deber de darlas. Y último, que me he permitido la petulancia de llamar axioma epistémico, la verdad revelada no puede suplantar la verdad buscada, en ningún caso. La verdad revelada es una verdad que requiere fe. La verdad buscada es una verdad que requiere razonamiento. Y son, por tanto, dimensiones que no se tocan, aunque se pretendan confundir muchas veces. Y concluyo. Me he pasado el tiempo que yo quería para poder tener diálogo ahora. Reflejo aquí un texto de un filósofo y matemático del siglo XIX que mantuvo una polémica con otro gran filósofo, William James, que es William Kingdon Clifford. Murió muy joven, aunque le dio tiempo, apenas con 30 y pico años, aunque le dio tiempo a hacer aportaciones todavía, en fin, valiosas en el ámbito de las matemáticas y también de la filosofía. Escribió un ensayo en filosofía titulado La ética de la creencia, The Ethics of Belief. Yo no lo he encontrado en castellano, lo he visto en internet en inglés, no sé si en castellano estará publicado en algún sitio. Y todo este fragmento a mí me parece emocionante. ¿Qué quieren que les diga? Me parece emocionante. Por cierto, tiene pinta de hipster, ¿verdad? que olvidándolo digo, joder, si parece un hipster, avant la lettre, ¿no? Antes de tiempo. Bien, dice Clifford, si un hombre con creencias que le enseñaron en la infancia o que asimiló más tarde, es fiel a ellas y desestima todas las dudas que se plantea él mismo al respecto, elude adrede la lectura de libros y la compañía de personas que las cuestionan o las analizan, y considera impías las preguntas que no pueden responderse fácilmente sin poner aquellas en entredicho, la vida de ese hombre es un pecado continuo contra la humanidad. Y este creo que es el pecado contra la laicidad. Muchas gracias.